la grabación. Chévere. Bueno, a nombre del Grupo de Ingenieros Civiles y Ambientales de la Escuela Politécnica Nacional, que es un grupo de amigos, de colegas, te agradecemos, Santiago, por haber aceptado darte este tiempo para podernos transmitir tu amplísima experiencia y tu amplio conocimiento en el tema medioambiental o la gestión ambiental durante tus prácticamente 20, 21 años que desarrollaste tu profesión en el OCP. En esta tarde, noche, vamos a tener la gestión ambiental en el oleoducto de crudos pesados OCP, dictada por Edwin Santiago Sarasti Sánchez. Edwin Santiago Sarasti Sánchez es egresado de la Maestría de Seguridad y Salud Ocupacional en la Universidad SEC del Ecuador en el año 2012. En el 2000 obtuvo su título de Magíster en Ingeniería Ambiental en la Escuela Politécnica Nacional. En el 94 obtuvo su diplomado del Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, CEPIS, en el área de evaluación y manejo de sustancias tóxicas en aguas superficiales y aplicación de modelos matemáticos de calidad de agua en Lima, Perú. En el 86 se graduó como ingeniero civil en la especialización hidráulica en la Escuela Politécnica Nacional de Quito. Durante el 86 al 87 trabajó en el proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair con la Asociación de Consultoras Electroconsul, Traccionil, Rodio, Aztec y Nelin en GEConsul, Caminos y Canales como ingeniero proyectista 1. En el 87 al 89, en el convenio con la EPN y el INAMI, hizo la investigación de variables hidrológicas en cuencas de vertientes representativas con fines de desarrollo agrícola como ingeniero investigador adjunto. Del 90 al 2001 trabajó en el municipio metropolitano de Quito como jefe del Departamento de Manejo Ambiental del Recurso Hídrico y jefe de la unidad de proyectos en la Dirección de Ambiente. Y del 2001 al 2021 trabajó en el oleoducto de crudos pesados de Ecuador S.A. como monitor ambiental en Entrix OCP. Luego en la fase de construcción, en la operación como especialista de seguridad, salud y ambiente y supervisor SSA y los últimos 9 años como gerente de SSA. Bienvenido, Santiago, muchísimas gracias. Puedes compartir la presentación, ustedes ya saben, se hace la conferencia sin interrupciones. Santiago, tienes el tiempo que tú creas conveniente y una vez terminada la misma procedemos con el conversatorio. Bienvenido, Santiago. Muchas gracias, Patricio, pues en particular a ti que me has invitado a esta reunión, a compartir algo de lo que se ha vivido en el oleoducto de crudos pesados. Como les manifesté, realmente hablar en forma detallada del tema sería bastante complejo y necesitaría mucho tiempo. Y supongo que la idea más bien aquí es enterarnos de cosas interesantes, cosas que de pronto no han sido conocidas muy a detalle en forma, digamos, general. Y he escogido ciertos tópicos, ciertos temas que entiendo a ustedes les va a resultar de interés profesional, de interés personal dentro de nuestras profesiones. Así es que en ese sentido, espero que sea del agrado de ustedes la charla. Ustedes obviamente me harán las consultas que consideren pertinentes. Si está a mi alcance, encantado de la vida. Y si no, pues una de las cosas que he aprendido en la vida es a decir no sé, que eso también es válido en la vida porque hay que aceptar lo que se conoce y bueno, pues lo que no se conoce lamentablemente es así. Así es que bueno, empezando, vamos a hablar acerca de la gestión ambiental en el oleoducto de crudos pesados. He tratado de hacer una presentación bastante global, incluyendo la parte constructiva, que fue una de las cosas que más polémica generó a su debido época y que me parece o me pareció importante, interesante comentarles a ustedes cómo de alguna manera se construyó este proyecto y obviamente, como dicen, pues cuando las cosas empiezan a hacerse bien, tienen que terminar bien. Y de hecho, yo considero que pues este proyecto está culminando ya su vida en manos privadas. Entiendo que el próximo año ya se entrega al Estado y de hecho, pues ha sido un proyecto bastante exitoso. Entonces, ya entrando en materia, pues esta es una vista general de la estación Amazonas, ubicada en Lago Agrio. Aquí tenemos los 5 calentadores de aceite térmico. Es
una toma muy simpática. Aquí se puede ver de alguna manera la nitidez con que se manejan las operaciones dentro del oleoducto de crudos pesados. Ustedes pueden ver tuberías limpias, se ven los hornos completamente limpios, el piso, todo se ha manejado y se ha tratado de hacerlo siempre en forma, digamos, nítida. Vamos a los antecedentes. En la década de los 90, bueno, pues se hicieron algunos descubrimientos de crudo pesado en algunos bloques que ya estaban por operar y en otros que podían ser explotados. El gobierno de ese entonces busca la participación de la empresa privada para que realice la inversión para la construcción de un nuevo oleoducto. Es así que se constituye la empresa Oleoducto de Crudos Pesados de Ecuador S.A. con capital 100% privada, dedicada a operar un sistema de transporte de crudos pesados. Esta compañía empieza sus actividades en el año 2001 con la construcción del oleoducto. Desde noviembre de 2003 inició su operación y en diciembre de 2023 será entregado al Estado sin ningún tipo de pago por parte del Estado, ¿no? Entiendo que a raíz de los últimos acontecimientos se ha extendido hasta enero de 2024 la entrega al Estado del oleoducto. El OCP tiene una capacidad de transporte de hasta 450,000 barriles diarios en una extensión de 485 kilómetros de recorrido desde el Lago Agrio en Sucumbíos hasta Punta Gorda en Esmeraldas. Básicamente, una de las cosas fundamentales que cabe señalar, porque, bueno, nosotros hemos podido ver que proyectos de bastante relevancia, tanto económica como técnica en el país, no han desarrollado estudios, digamos, en gran magnitud como ameritan estos proyectos, estudios detallados, estudios técnicamente elaborados, y aquí una muestra de lo que contienen los estudios ambientales para la fase de transporte, almacenamiento y obras civiles del oleoducto de crudos pesados. Ustedes pueden ver aquí, se compone básicamente de 11 volúmenes y ustedes pueden ver cada uno de los volúmenes, los contenidos que se tienen. En particular, bueno, el volumen 3 es uno de los más importantes, donde tenemos la caracterización ambiental general del proyecto, y el volumen 5, donde tenemos la sección 7, donde se establecen los planes de manejo ambiental, tanto de la fase constructiva como de la fase operativa. Esto recalco porque más adelante les voy a indicar cómo se desarrollan las autorizaciones para la operación en sí ya del oleoducto. Y lo demás, pues, que ustedes pueden observar. Como digo, no vamos a entrar en detalle de cada uno de estos estudios porque resultaría muy largo y complejo. Más bien, tratemos de hacer una visualización un poquito más fotográfica del tema. ¿Cuál es el trazado en planta del oleoducto de crudos pesados? Ustedes pueden ver, inicia en el terminal Amazonas, que está ubicado en Lago Agrio, pasa a la estación de bombeo número 2, que es la estación Cayagama, que está ubicada por Lumbaki en el sector del recinto Simón Bolívar. De ahí pasamos a la estación Sardinas, que está ubicada en Borja. De ahí pasamos a la estación Páramo, que está ubicado muy cerca de la población de Papayacta. Y luego de pasar la cordillera, llegamos a las estaciones de reductoras, tanto de Chiquilpe como de Puerto Quito, y luego pasando por la estación de bloqueo automática llegamos al terminal marítimo. Los socios, digamos, iniciales que tuvo el oleoducto son Andes Petroleum, Repsol, Occidental Petroleum, Petrobras, Agip y Perenco. De todos estos socios, básicamente este rato solo queda Andes, porque las demás ya han salido prácticamente del país, y hay otra, pues, otro socio, no recuerdo, se me ve el nombre este rato, que es de la Argentina, que también está, digámoslo así, trabajando en el país y activamente, pues, dentro del oleoducto de crudos pesados.
¿Qué zonas atraviesa el OCP? Como ustedes pudieron observar en la lámina anterior, básicamente son 4 provincias: Sucumbíos, Napo, Pichincha y Esmeraldas, y 11 cantones que ustedes pueden ver detallados ahí, incluyendo el Distrito Metropolitano de Quito. Dentro de las zonas que atraviesa, también pasa el oleoducto por bosques protectores. Tenemos el de San Francisco, el de Mindo Nambillo, siendo uno de los más, digamos así, destacables, el bosque protector de la cuenca alta del río Guayabamba, la Reserva Ecológica Antizana, que es una de las reservas más grandes que tenemos en el país. El oleoducto pasa básicamente por uno de sus orillas, podríamos decir, por sus bordes. No estamos por media reserva. Y el bosque protector Cumandá. El perfil longitudinal del OCP, esto básicamente pues para los colegas que manejan la parte hidráulica, ustedes pueden observar en Amazonas, nosotros tenemos una altitud de 300 metros sobre el nivel del mar. Ahí tenemos un almacenamiento con 4 tanques. Tenemos, de ahí subimos hacia Cayagama con 873 metros sobre el nivel del mar. Llegamos a Sardinas con 1960 metros. Y por último, llegamos a la última estación de bombeo en Páramo con 3011 metros. Ustedes pueden observar que el desarrollo del oleoducto sigue subiendo hasta los 4000 metros de altura, a partir de la cual ya no se necesita bombeo y más bien lo que se tienen son 2 estaciones reductoras de presión, que son Chiquilpe y Puerto Quito. Y ahí sigue bajando digamos, el crudo hacia la terminal, hacia el terminal marítimo, donde tenemos una playa de tanques, de 5 tanques de almacenamiento, y la altitud es de 195 metros sobre el nivel del mar. A partir de ahí se descarga el crudo hacia las boyas submarinas, hacia las boyas marinas, donde se efectúan las cargas a buque para su exportación al exterior. La capacidad de almacenamiento total del oleoducto, tanto en los tanques de Amazonas, en Sucumbíos, como en Esmeraldas, en el terminal marítimo, es de un total de 4.95 millones de barriles, casi 5 millones de barriles, ¿no? Los diámetros que se tienen en las tuberías desde Amazonas hasta terminal marítimo tienen diámetros que van desde las 36 pulgadas al inicio, digamos 36 y 32 pulgadas en la parte oriental, digámoslo así, y en la parte occidental de 24 pulgadas. En cuanto a las licencias ambientales, que es lo que les quería yo hacer hincapié, luego de la aprobación del estudio de impacto ambiental y el plan de manejo ambiental, se emite la resolución ministerial 008 del 7 de junio del 2001, donde el Ministerio del Ambiente otorga la licencia ambiental autorizando la construcción del oleoducto de crudos pesados. Como ya les había indicado, en los estudios ambientales, normalmente lo que se hace es elaborar, digamos, identificar los impactos ambientales, tanto de construcción como de operación, y se elabora asimismo el plan de manejo ambiental para la construcción y operación. Aquí se presentó lo uno, pero el Estado, en este caso el Ministerio, emite una sola licencia ambiental para la construcción. Y luego de eso, emite otra resolución ministerial una vez que se comprueba y se demuestra que la construcción ha cumplido el plan de manejo ambiental aprobado, otorga pues esta licencia ambiental para la operación del oleoducto de crudos pesados. A la larga es un proyecto medio singular en ese sentido, porque tiene 2 licencias para, digamos así, su ejecución, tanto en construcción como operación. Cosa bastante rara, sin embargo, pues cuando las cosas se hacen de buena manera, no tiene por qué ser un impedimento, pues y OCP aceptó esta situación y de esa manera se logró
digamos, ejecutar exitosamente el proyecto desde el punto de vista ambiental, obviamente. Asimismo, se consiguió la certificación ISO 14001 en noviembre del 2005 para todas las instalaciones del OCP, esto, o procesos e instalaciones. Esto también es relevante porque, como ustedes conocen, pues una certificación se la puede conseguir por partes, por procesos, digamos, en determinadas circunstancias. Sin embargo, pues OCP lo hizo y en todas sus instalaciones, incluyendo bodegas, oficinas y todo en general. Eso pues demandó un esfuerzo adicional a lo que ya teníamos estipulado en la ley, porque ustedes saben que la certificación ISO son voluntarias en las empresas, pero de todas maneras se hizo este esfuerzo adicional para conseguir un servicio de calidad de parte del oleoducto hacia el Estado. Aquí tenemos asimismo un vistazo general de lo que contenía el plan de manejo ambiental. En la fase constructiva tenemos las normas y especificaciones ambientales. Si ustedes se fijan, no voy a leer completamente todo, pero ustedes pueden ver que es una larga lista de planes y especificaciones para todo lo que se, digamos, de alguna manera se podía encontrar durante la fase de construcción. Eso incluye, pues, impactos arqueológicos, construcción en bosques protectores, especificaciones de derecho de vía. En fin, fue un estudio bastante detallado, bastante minucioso, que obviamente, pues, culminó con el éxito de la construcción de este importante proyecto. Y asimismo, pues aquí vienen las especificaciones para cruces de cuerpos de agua, control de ruido, en fin, todas las especificaciones que ustedes puedan imaginarse y que de alguna manera necesitaban un control para que desde el punto de vista ambiental su construcción no se vea impedida o cause algún impacto de graves consecuencias dentro de la ejecución del proyecto. Asimismo, pues los planes de manejo, aquí ustedes pueden ver, de desechos sólidos y líquidos, relaciones comunitarias, plan de salud, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué hago hincapié en esta situación? Como ustedes conocen y saben, aquí en el país se han ejecutado proyectos de gran magnitud. Y muchos de estos proyectos, a pesar del altísimo costo, de la importancia ambiental, económica de estos proyectos, no se han realizado este tipo de estudios o se han realizado muy por encima, podríamos decir, de tal manera que no se han cumplido con los requerimientos técnicos para mitigar o evitar impactos ambientales. Este proyecto, por el contrario, tuvo una planificación muy ardua, muy minuciosa y lo que es más, un control muy específico de la ejecución de todos estos planes, programas de control ambiental durante la construcción y también la operación. Para hacerlo un poquito más fotográfico al tema, ustedes pueden observar aquí, por ejemplo, aquí tenemos la abertura del derecho de vía. Ustedes pueden observar aquí el desfile de tubería, todavía no se ha hecho el zanjado. Aquí tenemos cómo se almacenaba temporalmente hasta que sean puestos ya en el desfile los tubos. Todo dentro de, digamos así, de una limpieza y de un orden prácticamente espectacular. Ustedes pueden observar que aquí, a los costados del derecho de vía, no se observa tierra, sedimentos, regados, ni mucho menos. Cuando sucedía alguna de estas situaciones, inmediatamente se llegaban a hacer los controles pertinentes. Ustedes pueden ver aquí tablas tacados, aquí pues de saco, suelo, cemento para detener el terreno y obviamente posterior a eso se hacían obras adicionales, incluyendo la final revegetación. Aquí tenemos pues una parte de la construcción más, ¿cómo podríamos decir? Más difícil, más dura, donde la tubería se la transportó por medio de cable carril en un derecho de vía que tenía un promedio de ancho de 7 metros porque, digámoslo así, el paso, el camino por donde tenía que recorrer el oleoducto era muy estrecho, muy complicado
y se tenía que trabajar con extremo cuidado y con medidas tremendamente restrictivas por la zona. Esto es en Mindo, ¿no? Por la zona que desde el punto de vista ambiental era muy delicada. La tubería pues se la llevaba en helicóptero y luego pues en el cable carril se la iba colocando dentro de la zanja. A la derecha ustedes pueden observar, esta es una manera de controlar la erosión en un relleno. Este es un relleno, si no me equivoco, es en el terminal marítimo, y ustedes pueden observar aquí cómo se hizo el control de la erosión. Posterior a eso, pues se hizo la revegetación. Ustedes, si van hoy día, no van a saber que eso es un relleno porque se le ve completamente adaptado al terreno natural, con vegetación y imperceptible completamente la intervención en la construcción del oleoducto. Esta es una toma a la izquierda, asimismo, de un tubo siendo transportado en el cable carril. Ustedes pueden ver cómo se manejó la parte del derecho de vía. Esto también es en Mindo, donde se tenía unas gradas específicas de acceso para el personal, y en las áreas de trabajo, pues luego de haber ya culminado la instalación del oleoducto, se pusieron geomantos y luego se empezó ya la revegetación para que esto quede completamente adaptado al medio natural. A la derecha tenemos pues el derecho de vía recién terminado y hecho la siembra de pasto. Como ustedes pueden ver, pues esto se lo realizó en todo el oleoducto. Obviamente la vegetación era la típica del lugar y la que era, digamos, nativa de los sitios por donde pasaba el oleoducto. O sea, no se hizo mezclas de vegetación de un terreno a otro, digamos, vegetación de la costa puesta en el oriente y viceversa, o de la sierra puesta en el oriente. No, se conservó la vegetación nativa para cubrir el derecho de vía en la revegetación. Aquí tenemos una toma de un acopio temporal de la tubería. Ustedes pueden observar la tubería correctamente pintada. Tenemos unas protecciones que básicamente son estos cables de vinil que para que no se golpeen entre tubos y se dañe el revestimiento que es para preservar de la corrosión a la tubería. Tenemos aquí las camas sobre las que se acostaban los tubos para que no se dañen para que no se dañe el recubrimiento, y obviamente posterior a la soldadura se hacían las reparaciones pertinentes en el sitio de las soldaduras, de las pegas que se llama. Acá a la derecha tenemos la colocación de una curva vertical. Ustedes pueden ver ahí cómo se colocan. En la parte superior pueden observar los tapones de zanja. Justamente cuando tenemos inclinaciones muy grandes se ponían estos tapones para evitar flujo subsuperficial dentro de la zanja. Y como pueden ver, es una maniobra bastante difícil, compleja, pero bueno, se logró salir con éxito de estos sin accidentes graves que lamentar. Esta es una toma, asimismo, panorámica de un desfile de la tubería. Ustedes pueden ver abierto el derecho de vía, todavía no se ha zanjado. Este momento se tiene ya hecho el desfile. Posterior a eso se hace el zanjado, se hace la lingada, se unen las tuberías y luego se van colocando en las zanjas. Esto es una vez que ya se ha terminado la instalación del oleoducto, pues se hacen las medidas de control de erosión y la respectiva revegetación. Y esto con el tiempo, pues prácticamente ya queda completamente verde. Aquí tenemos pues cruces en los ríos. Si no me equivoco, en la fotografía de la izquierda tenemos el cruce en el río Papayacta. Ustedes pueden ver a la tubería bajándola hacia el río para realizar el cruce respectivo. Se intentó siempre tratar de no intervenir directamente con máquinas en el río para evitar contaminación, porque las máquinas evidentemente pues pueden tener residuos de combustible o de aceites, entonces se trató en la medida de lo posible no intervenir directamente con las máquinas en los ríos. Acá a la derecha tenemos el cruce de un río grande, no sé si es el Aguarico o el Blanco, donde la máquina pues está sobre
sobre una plataforma flotante, está abriendo la zanja y posteriormente pues se va colocando la tubería en el fondo del río. Aquí tenemos otra toma asimismo de bajada de la tubería. Ustedes pueden observar aquí el tubo tiene una, digamos así, un peso adicional de una placa de hormigón de aproximadamente unos 5 centímetros de espesor en todo el diámetro de la tubería. Y sobre la tubería ustedes pueden ver aquí un tubo adicional que es el bitubo en el cual se instala el bitubo de la fibra óptica para el control automatizado que se tiene del oleoducto y las comunicaciones pertinentes. Acá a la derecha tenemos pues ya terminado la instalación de la tubería pues y las obras de control de erosión. Aquí tenemos la instalación de los hornos de calentamiento del aceite térmico. A la izquierda es una construcción que se la realizó en la estación Amazonas. Las torres, para que tengan una idea, tienen en total 52 metros de alto y se trajo una de las grúas más grandes que ha estado aquí en el país para la instalación de estos, una DEMAG. Esta se la trajo de Arabia directamente de la construcción que hicieron en el oleoducto de Aramco allá en Arabia. Se la trajo acá para la instalación de estos hornos. A la derecha tenemos la construcción en el terminal marítimo de los tanques de almacenamiento. Estos tanques de almacenamiento tienen 90 metros de diámetro por 20 metros de altura. Ahí ven también las tuberías, cómo se construyó. Ahí pueden ver que se está haciendo un zanjado para el cruce de tubería y todo de una forma absolutamente ordenada y limpia. Ustedes no pueden ver ahí manchas de absolutamente nada, ni desórdenes, ni nada que se le parezca. Esto, como yo digo, fue realmente un ejemplo dentro de lo que es una construcción con un extremo cuidado ambiental y también de seguridad industrial. Aquí tenemos una panorámica ya de los 5 tanques de almacenamiento del terminal marítimo. Aquí todavía no están instalados los techos flotantes. A la derecha tenemos, digamos así, el inicio de las mangueras submarinas, que son las que llevan el producto, el petróleo, hacia las boyas para la carga de los buquetanques. Esta es la salida, digamos así, ya de la parte terrestre y donde se empieza el transporte, digamos así, por vía submarina. Eso en cuanto a la construcción. No sé si ahí tienen alguna pregunta porque ahora pasaríamos a ver algo de operación, algo que no haya quedado claro. Preferible al final, Santiago. Perfecto, perfecto, no hay problema. En cuanto a la operación en sí, ¿cómo OCP ve la parte, digamos así, del cumplimiento de las normas ambientales y obviamente de los procesos operativos que, de acuerdo al contrato que se firmó con el Estado? OCP, pues, se vale de socios estratégicos que básicamente son empresas contratistas, sean consultoras, laboratorios o de servicios, que apoyan la gestión tanto ambiental como operacional en el oleoducto. Esta gestión en su contexto global es vigilada, es auditada por la autoridad nacional, compuesta básicamente por los 2 ministerios, tanto del ambiente como el Ministerio de Hidrocarburos, y bueno, y demás instancias legales que competen o que tienen alguna competencia dentro de la operación del oleoducto, como puede ser la Secretaría del Agua, la Dirección de los Recursos Acuáticos, etcétera, etcétera. ¿Cómo se hace el control? Mediante básicamente auditorías, inspecciones, visitas de campo que realiza la autoridad. Las auditorías por lo general son externas y se presentan los informes respectivos a las autoridades.
Por otro lado, tenemos nuestras partes interesadas, que son los accionistas y la comunidad. Los accionistas, asimismo, pues solicitan informes, digamos, periódicos a la presidencia ejecutiva de OCP para, de alguna manera, calificar la actuación de la empresa dentro del quehacer, digámoslo así, legal y operativo, para determinar que la ejecución que se lleva a cabo dentro de las instalaciones del OCP no han incumplido ninguna normativa que se tiene en el país. Asimismo, los accionistas, aparte de los resultados que se les presenta de la gestión del oleoducto, pueden hacer o han hecho auditorías externas de carácter internacional, han contratado empresas internacionales para que vengan a hacer auditorías. Hasta el momento han hecho 2. Asimismo, pues la comunidad ejerce una vigilancia comunitaria. Básicamente, pues aquí el control que hacen es mediante, digamos, reclamos, mediante cartas, sea directamente a OCP o por medio de la autoridad ambiental. Dentro del cumplimiento legal hay, digamos, 5 ítems que son de gran magnitud, fundamentales, que se entregan periódicamente a las instancias nacionales de control. Está el informe de gestión ambiental anual, donde se resume, entre comillas, lo de resumen, porque salen unos volúmenes bastante grandes, de todo lo que es la gestión ambiental anual, con información de datos específicos, puntuales, pues, y cierre de cifras en todos los ámbitos de la gestión ambiental del oleoducto. Tenemos el informe de monitoreo interno. Asimismo, este monitoreo se refiere al monitoreo que exige la legislación de acuerdo al tipo de instalación hidrocarburífera que se maneja, en este caso el oleoducto, que son informes de monitoreo semestrales. La declaración anual de manejo y gestión de desechos peligrosos, auditorías ambientales de cumplimiento. Estas auditorías son auditorías externas. Hasta el 2018 se realizaba cada 2 años. A partir de ese año, pues subieron a 3 años. El tema era que como eran tan seguidas las auditorías cada 2 años, simple y llanamente el ministerio no se avanzaba a cumplir con la respuesta de las auditorías. Así llegamos a tener como 3, 4 auditorías atrasadas que no teníamos respuestas, y luego cuando llegaban las respuestas eran completamente a destiempo, y en fin, se hizo un caos. Actualmente, de lo que hasta que yo estuve, pues ya logramos igualarnos en el tema, no sé actualmente cómo esté. Y por último, la actualización anual del plan de respuesta a emergencias. Como ustedes conocen, pues este tipo de instalaciones está sujeto a emergencias. Ustedes ya pueden imaginarse las emergencias, pues, y todo el plan de respuesta a emergencias año a año se lo revisa, se lo actualiza y lo aprueba el Ministerio del Ambiente. Asimismo, el plan de manejo ambiental de la fase de operaciones tiene varios planes, como está el de prevención, mitigación de impactos ambientales, respuesta a emergencias, capacitación ambiental. Esta capacitación ambiental no solo es al interno, sino al externo del oleoducto. El plan de salud y seguridad, plan de manejo de desechos, de responsabilidad social, rehabilitación de áreas afectadas, plan de abandono y entrega del área, y el plan de monitoreo ambiental. Todos estos planes obviamente son auditados dentro de las auditorías externas que por cumplimiento legal se tienen que cumplir. Como parte del cumplimiento legal, asimismo tenemos tenemos aquí el monitoreo. Los monitoreos básicamente corresponden a descargas líquidas, emisiones atmosféricas, calidad del aire, ruido ambiental, macroventos y sedimentos, el biótico, geotecnia y revegetación, y responsabilidad social. Todos estos son de carácter anual, a excepción de descargas y emisiones que son de carácter semestral. Ustedes pueden ver ahí algunas fotografías, pues, de estos monitoreos. Estos monitoreos normalmente se hacen con consultores externos.
Esta es una matriz general donde se presentan los aspectos ambientales, los impactos y los controles. Esta es, digamos, la matriz donde nace toda la gestión ya detallada de lo que se hace en oleoducto. Pues entonces cada uno de estos aspectos ambientales, por ejemplo, emisiones gaseosas, los impactos que generan, la contaminación del aire, ustedes pueden ver ahí las consecuencias, y los controles que nosotros tenemos como oleoducto, el plan de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo. Obviamente, ya dentro del plan de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo, pues existe un trabajo realmente descomunal, podríamos decir, del área de operaciones para mantener a todos los equipos dentro del rango de operación, eh, digámoslo así, propuesto por los fabricantes de los equipos para que se mantengan dentro del marco de las emisiones permitidas. Y así para cada uno de los aspectos ambientales se tiene definido y determinado los controles respectivos. Dentro de las actividades, pues algunas destacables tenemos el tema del manejo de desechos, por ejemplo, donde se hace clasificación en la fuente. Ustedes pueden ver, esta es una instalación pasajera, podríamos decir, dentro de una de las estaciones, donde se tiene identificado el tipo de desecho que se puede depositar en cada uno de los tanques. Y luego pasa diariamente, esto va a ser depositado en un almacenamiento temporal del cual se recoge cada 7 o cada 15 días para llevarlo en el transporte debidamente licenciado. Se tiene una licencia ambiental de transporte de materiales peligrosos hacia la disposición final, donde nosotros tenemos asimismo gestores ambientales calificados. Estos gestores ambientales calificados también incluyen los rellenos sanitarios. O sea, nosotros no podemos depositar la basura en rellenos sanitarios que no estén o no tengan la licencia ambiental de parte del Ministerio del Ambiente. Todo esto va respaldado con registros tanto del plan de manejo ambiental como los manifiestos estipulados en la norma respectiva. Dentro del manejo de desechos líquidos tenemos aquí, por ejemplo, el manejo de las aguas negras y grises. El OCP tiene unas instalaciones que son los lechos filtrantes, que normalmente su creador le decía pantanos secos, supongo que habrán oído, pero básicamente son lechos filtrantes cuya, digamos, propiedad principal es de realizar los tratamientos de tipo doméstico en forma aerobia, anaerobia. Es una forma combinada de tratamiento y básicamente con dos lechos filtrantes, el primario y el secundario, y un pretratamiento que es retención de material sólido, se obtiene unas eficiencias por sobre el 90% de tratamiento de estas aguas servidas domésticas. Ha sido uno de los, yo diría, de los puntos relevantes que hemos tenido porque son instalaciones relativamente baratas, con muy poco mantenimiento. Las instalaciones son muy fáciles de construir, pero su eficacia, su eficiencia a la final han sido muy representativas, muy rentables para la empresa. El tratamiento de las aguas aceitosas, básicamente, pues todo lo que son aguas aceitosas vienen a estos dos tanques que ustedes pueden observar aquí, que son separadores de placas coalescentes, donde se separan los restos digamos, de crudo que fueron acarreados en aguas lluvias, en los sistemas de aguas abiertas, en el drenaje abierto, y estas son filtrados. El material aceitoso es devuelto hacia el almacenamiento de crudo y las aguas son descartadas a estas piscinas API donde se tiene un sistema de aireación y también un sistema adicional de recolección de probables natas que se hayan escapado de aceite y luego es descargado hacia el cuerpo receptor. Asimismo, la eficiencia de estos sistemas realmente ha sido espectacular y no ha dado problemas en el cumplimiento de la normativa correspondiente. Un tema también que se lo trabajó es el tema de consumo de agua. Como ustedes saben, pues ya últimamente se ha venido tratando de hacer un control
en términos generales, hablando de la sociedad en general, no solo de la parte industrial, sino en general, del consumo de agua. En este sentido, pues, nosotros hicimos una evaluación entre el año 2010 y 2013 del consumo per cápita de agua en las estaciones del personal que vivía en las estaciones. Ahí se tuvieron valores cercanos en promedio a los 540 litros habitante día. Empezamos a hacer controles. El primer control que se realizó fue la revisión y reparación de las líneas de conducción de agua. Adicional, se hicieron muchos seminarios de capacitación con el personal para el uso adecuado del agua, tanto de nuestro personal como el personal de catering, y se llegó a la final a un consumo en el 2019 de 197 litros de habitante día. Lastimosamente, el tema de la pandemia, pues que obligó en principio como una de las formas de control de la enfermedad, pues a tener lavados continuos de manos, en fin, todo lo que entra en contacto con partes ajenas, digamos, a la persona. Eso obligó a un consumo adicional de agua, pues, y para el 2020 y 2021 se volvió a subir a 289 litros de habitante día. De todas maneras, entiendo que esto ya está volviendo a controlarse para bajar, digamos así, a términos que sean manejables y aceptables dentro de lo que, digamos así, las empresas normalmente exigen. Cabe señalar que digamos, en este caso específico, las estaciones de los EP, algunas tienen una dotación de agua no de los sistemas de agua potable de las ciudades, sino que tienen sus propios sistemas de abastecimiento de cuerpos de agua pequeños, y en algún caso como el de Amazonas se hace una recolección de agua lluvia en los, um, en los tanques de almacenamiento, donde tenemos nosotros unas protecciones en caso de derrame, pues ahí se reúne el agua y esa agua entra a un sistema de tratamiento para consumo dentro de los campamentos. Dentro, digamos, de los monitoreos, tenemos un monitoreo adicional que está fuera, digámoslo así, de lo contemplado dentro de la normativa, que es un monitoreo trimestral que OCP lo hace, digamos, a manera de un seguimiento para no tener sorpresas dentro de los monitoreos semestrales que exige la normativa. Estos monitoreos son trimestrales y básicamente se hace de las descargas, de todas las descargas líquidas y de las emisiones atmosféricas en las estaciones. Adicional, se tienen inspecciones preventivas, básicamente de carácter mensual, la gran mayoría, tanto de tanques de almacenamiento, almacenamiento de materiales peligrosos, transporte de materiales peligrosos, lechos filtrantes, inspecciones de los equipos de control de derrames. Asimismo, pues se tiene digamos así, un sistema, si cabe el término, de validaciones ambientales, donde se hace una inspección y se emiten un documento, las medidas específicas de mitigación y control preventivo o correctivo para minimizar impactos ambientales de trabajo, sea constructivo o de mantenimiento, considerados como no rutinarios, porque los rutinarios obviamente está contemplado ya dentro del plan de manejo ambiental, pero existen cosas que no son rutinarias, que pueden incluso ser de carácter, digamos así, sorpresivo o no estipulado dentro de un manejo operativo normal, y pues se establece este tipo de validaciones ambientales que le hemos llamado para hacer el control respectivo de ese trabajo. Evidentemente, cuando el trabajo es un poco más grande, más complejo, pues este tipo de validaciones la hacemos mediante un consultor externo. Adicional, puede necesitarse también comunicaciones a la autoridad ambiental de control. Dentro de la operación podríamos hacer una revisión de la carga buque. Esta es una de las cosas que, digamos, en mi experiencia dentro del oleoducto,
no es muy fácil entenderlo, no se tiene muy claro cómo funciona. Voy a intentar de alguna manera, a manera de curiosidad para ustedes, indicarles cómo se maneja. Ustedes pueden ver, esta es una boya, nosotros la llamamos boya, nosotros tenemos dos boyas que dan una capacidad de carga total de 120,000 barriles por hora. La una es más grande que la otra, no recuerdo si es 70, 50 cada una, pero en total dan 120,000 barriles por hora de carga buque. Estas son las mangueras flotantes. Estas mangueras flotantes salen de esta boya y estas mangueras flotantes se conectan al buque tanque, como ustedes pueden observar. No sé si alcancen a observar en sus pantallas. Aquí hay una grúa. Esta grúa levanta estas mangueras flotantes hacia el buque y son conectadas en las válvulas que cargan al buque. Aquí todo esto son tanques de almacenamiento dentro del tanquero y estas son las boyas flotantes que se conectan al buque. ¿Cómo llega el crudo a la boya? El crudo llega por vía submarina. Recordarán que yo les decía que salen del terminal marítimo de la parte de tierra y entran al mar un par de tuberías. La una va hacia una boya, que es la boya Papa, y la otra va a la otra boya, la boya Charlie. Estas se conectan por la parte inferior, digamos así, subsuperficial, submarina. Llega acá y de aquí salen las mangueras flotantes que serán conectadas ahí. Obviamente aquí hay un sistema de válvulas que son controladas desde el cuarto de control en terminal marítimo para iniciar la carga al buque. Aquí tenemos otra toma. Ustedes pueden observar el tamaño del buque. Aquí hay dos puntitos negros. Son operadores que justamente están, digamos, a la expectativa de que no suceda nada especial. Este es un remolcador que es el que ayuda a ubicar y mantener en su sitio al buque. Este buque es amarrado, como ustedes pueden observar aquí, es amarrado a la boya. Esta boya está anclada al fondo del mar con unas cadenas descomunales, digamos así, para poder sostener tanto digamos así, su peso y sus maniobras de entrada y salida de crudo, y también para el amarre de este buque. Ustedes pueden ver, aquí está amarrándose ya el buque a la boya. Aquí pueden observar ustedes, estas son las mangueras flotantes. Estas mangueras suben hasta acá. Ustedes pueden ver aquí las grúas, que son las que capturan estas mangueras y se las sube para conectarlas a las válvulas del buque tanque. Aquí están los amarres hacia la boya. Aquí pueden observar ustedes cómo está amarrado el buque a la boya. Aquí es otra perspectiva. Aquí pueden ver ustedes la conexión de las mangueras flotantes en la boya, y estas mangueras son las que constan acá, que ya están conectándose al buque. Y aquí está pues el cable de amarre al buque. Algunas instalaciones, lo que yo les decía, este es el sector que se llama de los hornos. Aquí son 5 en la estación Amazonas. Digamos, una de las curiosidades que siempre me habían preguntado es cómo se calienta el crudo en estos hornos. En estos hornos en realidad no se calienta el crudo, se calienta un aceite térmico especial que coge una temperatura muy alta, y este aceite es llevado a un cilindro que es envuelto en unas tuberías que se transporta este aceite a alta temperatura, y por la mitad pasa el crudo. Y ahí se transmite el calor de este aceite térmico al crudo y se continúa pues con el tema de del bombeo del crudo. Entonces, aquí hay que hacer esta especificación. No se calienta el crudo aquí, sino el aceite térmico, que es el que calienta a su vez en forma indirecta al crudo.
Acá a la derecha tenemos almacenamiento de químicos y aceites. Ustedes pueden observar, les quise hacer esta toma porque ustedes pueden observar que el manejo es nítido, a pesar de que el cubeto es de hormigón. No tenemos absolutamente ninguna mancha, pues porque el manejo ambiental de los CP así lo requiere, un manejo realmente acrisolado en todas sus instalaciones. Aquí tenemos otra toma, a la izquierda tenemos Amazonas, los tanques de almacenamiento, que son 4 en Amazonas, tienen 60 metros de diámetro por 20 metros de alto. Son 4 tanques, estos tanques blanco y rojo son los tanques de almacenamiento de espuma, que son los que atienden en caso de una emergencia de incendio en los tanques de almacenamiento. Acá a la derecha tenemos el área de bombas booster. Estas bombas son unas bombas, digamos, especiales, no son las de bombeo en sí, las que dan carga, las que dan cabeza, digamos, hacia el crudo, sino son las que inician el movimiento desde la salida de los tanques hacia las bombas principales, que son las que dan cabeza para transportar el crudo de una estación a otra. Las famosas bombas booster. Esta es una toma panorámica del terminal marítimo, la quise exponer. Ustedes pueden observar aquí los tanques son de techo flotante. Aquí pueden ver un tanque completamente lleno, el que se encuentra aquí prácticamente en la mitad de la fotografía. Los 2 tanques aledaños están a medio llenar y los otros 2 tanques están prácticamente vacíos. Así es como lucen los tanques del terminal marítimo, como les había dicho. Tienen 90 metros de diámetro y 20 metros de altitud en sus paredes. Comentarios generales. Los estudios realizados como parte del diseño y ejecución del proyecto fueron muy detallados y ejecutados bajo supervisión estricta. Esto tanto en la construcción como en la operación. Y este es un tema muy, muy destacable porque fue constatado por muchas instancias, tanto nacionales como internacionales. El proyecto mantuvo un manejo ambiental adecuado conforme a los planes elaborados tanto en la construcción como en la operación. Varias empresas de otros países, entre ellas, me equivoco, fue la del gasoducto del Perú, se me ve el nombre este rato, vinieron a visitar. Y claro, ellos se quedaron realmente perplejos de ver el manejo ambiental durante la construcción. El comentario que hicieron ellos es, bueno, ustedes hacen eso porque tienen plata. Y ustedes saben que, bueno, la plata no le sobra a nadie, pero cuando se tiene buenas intenciones y se trata de hacer las cosas bien, pues hay que invertir también en este tema ambiental. El OCP ha demostrado que los proyectos en el Ecuador pueden ejecutarse respetando al ambiente y a las normas vigentes en el país. Cabe señalar que los costos de este manejo son representativos. Evidentemente comprenderán que muchas de las empresas ponen como probable obstáculo la no ejecución de los temas o ejecución parcial de los temas ambientales estipulados en la normativa, porque dicen que sale muy costoso. Y en realidad, yo no diría salen muy costosos, yo diría que la inversión que hay que hacer en los temas ambientales es representativa, pero la mayoría de industrias no considera esto como una inversión, sino como un costo, y es por eso que proyectos bien grandes, importantes en el país, no han sido manejados con la debida sutileza, podríamos decir, ambiental, para evitar daños mayores en el medio ambiente. Bueno, eso yo quería comentarles de mi parte. Empezamos, si ustedes quieren, pues con las inquietudes que tengan, lo que esté a mi alcance, pues encantado de la vida, pues y lo que no, podríamos conversarlo entre todos. Estoy a su disposición. Muchísimas gracias, mi apreciado Santiago. A ver si le puedes cerrar la presentación para iniciar justamente el conversatorio. Creo que tu trabajo al frente de la gerencia del oleoducto de crudos pesados en el tema ambiental y obviamente la responsabilidad del OCP permite tener un proyecto que ha sido un ejemplo en el país,
de acuerdo a lo que tú indicas y consecuentemente quienes hemos estado en diversos espacios de este proyecto también han sido verdaderamente lo que tú dices y ejemplares. Yo creo que el OCP permitió a otras empresas tener este correcto manejo ambiental en sus diferentes campos y espacios. Estimados colegas y amigos, estamos abiertos al diálogo, a las preguntas. Las personas que deseen hacerlo lo pueden alzar directamente su icono de reacción o la mano directamente en la pantalla o a través del chat. Comencemos con una de las preguntas del chat, mi querido Santiago. No sé, A ver, no. A ver, dime. dice, ¿qué tiempo de ejecución de obra tuvo la construcción del oleoducto? Y por favor, si nos puedes indicar cuál fue el mayor problema ambiental que hubo dentro de las áreas o derecho de vía. Lo hace Orlando Vaquero. Bien, a ver, si no estoy equivocado, la construcción del oleoducto empezó, la construcción, ¿no? Porque los estudios evidentemente fueron hechos con anterioridad. Empezó en julio del 2021 y se tuvo ya la autorización del Estado a noviembre del 2023 su operación. Entonces, digámoslo así que la construcción duró ese tiempo. Obviamente, pues se lo tuvo un poco antes, pero había que hacer pruebas, hacer revisiones, terminar ciertas auditorías de la construcción. Entonces, podríamos decir julio 2021 a noviembre de 2023. ¿Cuál era la otra parte? La principal dificultad era, ¿no? Sí, el mayor problema ambiental que hubo dentro de las áreas o derecho de vía. Bueno, digamos como problema ambiental, digámoslo así, problema constructivo, se dio en Mindo. Como les decía, la parte constructiva ahí fue muy restrictiva porque no se disponía de espacio y adicional, el ministerio exigió un manejo ambiental absolutamente delicado. En ese sentido, pues se hizo un trabajo, como algún rato se lo decía a nivel de, digamos así, de construcción, un trabajo de carpintero, de obrero, porque comprenderán en un ancho de derecho de vía de más allá de 5 o 7 metros, no entraba maquinaria enorme, grande. Entonces la construcción fue ahí absolutamente delicado, fue como el bisturí de un cirujano, meterse ahí, meterle ahí al oleoducto. Pero después de eso, una vez que se terminó ya la instalación del oleoducto, he hecho yo, o realicé yo varias visitas con personal invitado y claro, ellos siempre se preguntaban, bueno, pero ¿por dónde va el oleoducto? Aquí no se ve ningún oleoducto. Fue tan, digamos, tan bien hecho el tema que hoy por hoy básicamente lo que se ve es un camino, ¿cómo podríamos decir? Sí, un camino peatonal, podríamos llamarlo, donde se puede hacer el recorrido para las inspecciones pertinentes en el derecho de vía, pero el área natural está completamente restablecida. Entonces, esa fue la parte más compleja, digamos, desde el punto de vista ambiental. Otra parte podrían ser los cruces de río, aunque esa es una cuestión de un impacto ambiental muy puntual, muy localizado y definitivamente muy temporal. No sé si contesté la pregunta del colega. ¿Quieres comentar, Orlando, tal vez? Sí, muy buenas noches con todos. Muy excelente presentación. Sí está contestada, creo que es uno de los mejores proyectos que visualmente se enfocan dentro del país. Visualmente no se observa nada de lo que comúnmente se puede observar en otras obras ejecutadas, entonces me parece que está bien contestada la pregunta, ingeniero. Con gusto. Gracias. Bueno, José Guerra hace una observación, diría yo. El oleoducto solo tiene capacidad para 450,000 barriles y nada más. Es decir, no se puede utilizar para mayor capacidad.
Y también te dice que los tubos soportan la fuerza de la corriente del agua de los ríos. A ver, la primera parte no la comprendo bien. O sea, de hecho, la máxima capacidad en volumen sostenido es de 450,000 barriles día, ¿no? Es la máxima capacidad con la que puede operar el oleoducto. No sé si es que ahí aclaro la inquietud del colega. Y lo otro, bueno, pues sí, el tema es de que la tubería va enterrada en el lecho del río, no va superficial en el lecho, va enterrada en el lecho. Y como ustedes conocen, pues básicamente, si bien son fondo móvil, este tipo de cuerpos hídricos, el, el, el fondo que se moviliza no es muy profundo, es, digámoslo así, prácticamente superficial y no hemos tenido graves problemas de movimiento o de alteración en el trazado del oleoducto en los cruces de los ríos. Perfecto. Remigio Galárraga, por favor. Está sin micrófono, Remigio. Como siempre. Gracias, Santiago. Muy ilustrativa su presentación. Yo tenía, bueno, en realidad una inquietud que usted casi ya le acaba de comentar respecto al cruce del oleoducto a través de los drenajes naturales. Y claro, hablando específicamente de flujos normales de agua, digamos, ¿no? Producidos por precipitaciones, y obviamente lo que usted dice es muy cierto. Es decir, no creo que uno tenga que preocuparse mucho si la tubería está, digamos, enterrada a una suficiente profundidad, de tal forma que con un paso de una creciente, digamos, normal de un río en la cuenca, no sé en cuáles de las cuencas principales por ahí, no corre mayor riesgo. Sin embargo, ustedes recordarán o recuerdan que el reventador tiene eventos de erupciones y obviamente de flujos de lodos y escombros. Y no recuerdo exactamente hace cuánto tiempo, bueno, el tiempo pasa rápido y nosotros como Facultad de Ingeniería Civil, Departamento de Hidráulica, y en esa época lo que se generó un centro de investigación sobre desastres que se llamaba IGEODES, que se perdió en el tiempo, digamos, ¿no? Se hizo el estudio para el oleoducto, ¿cómo se llama? El oleoducto normal. Y bueno, nosotros hicimos una serie de recomendaciones por cuanto la capacidad de esas cuencas con flujos de lodos y escombros son extremadamente dañinas, obviamente con respecto a un flujo natural de agua. Entonces, yo no sé si ustedes en algunos de los cruces más importantes o cerca del reventador, no sé si es que pasa exactamente por el reventador, se hicieron ese tipo de análisis, porque yo creo que, claro, basados en la experiencia del río Coca, pues yo creo que hay que tener muy en cuenta estos flujos extraordinarios, tipo flujos de lodos y escombros. No sé si es que llegaron ustedes a estudiar o a realizar algunos análisis para la protección de las tuberías bajo estas circunstancias extraordinarias de erupciones volcánicas. Sí, Remy, bueno, en realidad es muy cierto lo que usted anota. Estamos hablando de condiciones realmente extremas, digamos así, yo diría extraordinarias, que de hecho nos pasó en la construcción del oleoducto, cuando hubo un flujo de lodos previo a la instalación del oleoducto, todavía no estaba construido, estaba recién haciéndose el desfile de tubería y bajó un flujo de lodos justamente proveniente del reventador. En ese sentido, pues la medida que se tomó ya para la construcción definitiva del oleoducto fue profundizarle a la tubería aproximadamente unos 7, 8 metros. Coincidentalmente, posterior ya a la construcción, durante la operación, hubieron flujos de lodo adicionales que, al contrario de, digámoslo así, de generar un daño en el oleoducto,
lo que generó es una tapada adicional del oleoducto. Hoy tenemos al oleoducto en esa zona tapado aproximadamente por unos 12 metros de alto, digamos, de suelo sobre el lomo de la tubería. Entonces, en ese sentido, específicamente en ese sitio, sí. Digamos, en los otros ríos, en los ríos grandes no hemos tenido ese tipo de inconvenientes. Realmente la interferencia que genera el oleoducto ahí es prácticamente nula porque va por debajo del lecho. Entonces, claro, el río, como usted conoce mucho más que yo, por supuesto, porque usted es más enterado del tema, digamos, este tipo de avenidas y todo, la afectación no es tan profunda, es relativamente superficial, hablando del fondo del lecho del río, y no hemos tenido graves problemas. Pero en flujos de lodo, como le digo, en esta parte del reventador, sí tuvimos, por suerte, en la época de la construcción, lo que nos llevó a tomar esa medida que definitivamente nos salvó de un problema bastante grande cuando ya lo construimos en su parte final. Bueno, y otra cuestión, tal vez, respecto a la parte sísmica, lo que se hizo, digamos, para tomar en cuenta la posibilidad, sismicidad que el Ecuador tiene, digamos, ¿no? ¿Hay algún estudio en especial respecto a eso o sencillamente un factor Sí. de seguridad en la construcción del oleoducto? A ver, no tengo el dato específicamente, esto manejaban nuestros geólogos. El OCP tiene un diseño para una aceleración máxima. No tengo el dato. Mentiría si este rato le doy un número y no es ese mi estilo. Pero tiene un diseño para una aceleración por movimiento sísmico y que eso da el nivel y el tipo de tubería que nosotros tenemos. No recuerdo si es que la puse en la presentación, pero es un tipo específico de tubería. Por ejemplo, el espesor de la tubería por lo general tiene 1 centímetro de espesor de tubería. Entonces aguanta un nivel de sismicidad bastante elevado. Y cada vez que hay un sismo, porque todos sabemos que este es un país netamente sísmico, no es un secreto para nadie, cada vez que hay un sismo se realizan los cálculos correspondientes al punto más cercano del oleoducto para ver con qué aceleración llegó a la línea del oleoducto y a partir de eso se hacen inspecciones específicas para determinar si hubo algún tipo de daño, sea dentro del derecho de vía o sea afectando directamente al oleoducto. Pero está tomado en cuenta ese factor, mi estimado Remy. Gracias, Santiago, gracias. Con gusto. ¿Algún otro colega? Lucho Torres, por favor. Buenas noches con todos. Muy interesante la charla planteada esta noche. Permite conocer por dentro muchas interrogantes que nos hacíamos. Sin embargo, todavía me queda a mí un interrogante. Tal vez se me adelantó Remigio ya en los planteamientos. Era precisamente sobre los riesgos geológicos de la zona, que causó la destrucción del oleoducto en el año 86, si no estoy mal. Y siempre se ha venido planteando por los profesionales de que la ruta no debió ser la actual, sino que debió ser escogida por la margen derecha. La prueba está en el terremoto del 86 y lo que está sucediendo ahora con la erosión del Coca. La erosión del Coca está devastando la zona tanto en vías como en los oleoductos y se está estudiando ya cambiar la ruta justamente a la margen derecha, es decir, cosa que ya se debió haber hecho hace 40 años y nos hubiéramos evitado los gastos que se dieron en el terremoto del 86 y lo que se ha gastado ahora
para hacer las variantes tanto viales como en los oleoductos. Lamentablemente, si bien, por ejemplo, el OCP ha tenido estudios mucho más válidos y mucho más profundos de los que hizo Petroecuador antes de la construcción. Sin embargo, no se hizo un estudio básico que era el estudio de vulnerabilidad y riesgos. Se han ido incorporando, sí, como usted dice, precisamente sobre la marcha. Se han presentado crecidas de los ríos y han visto ustedes constructivamente la forma de solucionarlos. Pero el estudio de vulnerabilidad y riesgos debería haber llevado inevitablemente a escoger la margen derecha. Y esa es mi pregunta ahora. Si dentro de los análisis están el estudio ambiental debe estar unido al estudio de vulnerabilidad y riesgos, porque de ahí parte, ¿verdad? Muchas de las amenazas geológicas, de las vulnerabilidades de las obras, tienen que ser acogidas dentro del estudio de impacto ambiental, porque los impactos que se van a crear, muchos de ellos nacen precisamente de las fallas originadas por los eventos geológicos. Ahora, ¿ustedes tienen incorporado esa variante dentro de su estudio y su plan de manejo ambiental? Y la segunda consulta, ¿cómo van a enfrentar el actual problema de la erosión del Coca con el trazado del oleoducto? Bueno, sí, efectivamente usted tiene toda la razón al respecto. La parte del estudio geológico y de vulnerabilidades es parte de los estudios ambientales, eso estamos completamente claros. Sin embargo, digámoslo así, en términos generales, a pesar de que yo no participé de la elaboración de los estudios ambientales, yo en realidad entré ya a la construcción directamente, sucedieron ¿cómo podríamos decir? Varias cuestiones que no estuvieron o que no podían en principio anotarse como probables desencadenantes de una tragedia como la que sucedió. Algún rato que conversábamos con algunos técnicos en geología, ellos me decían, bueno, pero ustedes también estuvieron con mucha suerte, entre comillas, porque digamos así, la cascada de San Rafael, que fue una cascada que, bueno, luego se lo verificó cuando sucedió todo, fue digámoslo así, una represa postiza puesta por la naturaleza hace 10.000 años, y claro, me decía, en 10.000 años no pasó nada y les pasa a ustedes en una semana. Bueno, no sé. Entiendo que esa parte, pues, no pudo haber sido tomada en cuenta, pues nadie se imaginó que iba también a instalarse el proyecto Coca-Cola Sinclair, que en parte, pues, de acuerdo a lo que yo he recogido la información, digamos, tiene algo que ver con esta desgracia final que hubo. Sin embargo, de lo que yo sé, porque yo no estoy ya en el oleoducto trabajando, de lo que yo sé, se está analizando conjuntamente con el SOTE, con Petroecuador, hacer una variante que creo que tiene 20 kilómetros, justamente como usted lo menciona, por la margen derecha del río Quijos-Coca. Eso lo están analizando, es más, están en este momento ya realizando estudios para o tener ya la ruta, digamos, completamente definida y empezar lo más pronto posible. Entiendo de los números que he oído, es una inversión bastante alta, bastante elevada, y el principal problema que se le venía al OCP específicamente es de que la entrega tiene que realizarla, del oleoducto me refiero al Estado, en diciembre o enero, en diciembre del 2023, enero del 2024, y obviamente pues esa
variante probablemente no estaría terminada para esa época, pero de lo que sé yo, de fuentes que me han comentado al interno del OCP, están conversando precisamente con el SOTE para ver si es que se hace esa obra. Más no sé, no le puedo decir si efectivamente ya está firmado un convenio con el Estado para hacerlo, si se va a demorar o lo va a hacer directamente el Estado ecuatoriano cuando asuma la responsabilidad del OCP, no lo sé, pero sí, efectivamente se está analizando esta posibilidad. No sé si me olvido de algo. Pero, sin embargo, hay una cosa, ¿no? Hasta este momento ustedes, ¿cuánto han invertido en las variantes ocasionadas por la erosión del río Coca? Bueno, realmente no tengo el número exacto, pero entiendo que debe estar alrededor de unos entre 15 y 20 millones de dólares. Las variantes, según algún número que me dieron, estarían alrededor de los 50 millones de dólares. Digamos como números aproximados, ¿no? Como digo, yo ya no manejo esa información oficial, entonces ya no sé en cuánto mismo se estará cotizando esta nueva variante. ¿Y tiene usted idea de cuál sería el costo de la nueva variante, la definitiva, digamos, por la margen derecha? Eso le digo, estaría alrededor de los 50 millones de los primeros números que yo alcancé a enterarme. Actualmente no tengo ningún tipo de información, yo ya no estoy en el oleoducto, entonces no tengo ningún dato adicional, pero decían que alrededor de los 50 millones de dólares. Ahí no incluye ninguna estación, ¿no? En esa variante. Se esperaba que no, pero muy probablemente toque cambiar una estación. Entonces la idea era la estación que se tiene construida en la medida de las posibilidades, trasladar, digámoslo así, el equipamiento de esa estación a la otra. Entonces eso demanda también trabajos adicionales, que es el desmontaje de una planta y pasarla a otro lado. Entonces era medio complejo el tema cuando se empezó a tratar, cuando yo estuve ahí, eran temas bastante complejos el pensar en esta nueva variante, que sería obviamente la definitiva, ¿no? Perfecto. ¿Algún otro colega, por favor? Yo tengo unas dos inquietudes, estimado Santiago. Claro. 540 litros habitante día, frente a 197 en el 2019 y 280, 290 en el 2022. Es una locura el consumo de agua del personal del OCP. Efectivamente. Yo no sé a qué se debe. Entiendo que, y bueno, yo que he trabajado también en el mundo petrolero, a veces te bañas 2 veces, Normalmente es por eso. pero imagínate, 540 litros. Prácticamente 3 veces lo que un ciudadano de Quito consume. Sí, bueno, esa cifra obviamente ya es una cifra del pasado, una cifra histórica, podríamos llamar. Hoy estamos hablando alrededor de los 250 litros de habitante día, que sin ser, digamos, una maravilla, digamos, es explicable. No necesariamente aceptable, pero es explicable. Como tú bien lo mencionas, la gran mayoría de los digamos, operadores, de la gente que trabaja ahí, se baña al menos 2 veces al día. Hay gente que se baña 3, incluso después del almuerzo, dependiendo obviamente del tema clima. Entonces, como yo digo, en parte era cuestión de refacción de las instalaciones. Tú sabes que eso lo tenemos en los sistemas de agua potable de todas las ciudades. No podíamos ser la excepción. Subsanado este tema, pues la campaña de educación ambiental respecto al uso del agua fue bastante dura, bastante sólida, y creo que se llegó a yo diría, un nivel bastante aceptable de consumo de agua.
Obviamente esto tiene que seguir, es como en todas partes. La educación ambiental tiene que ser continua y todo. Lastimosamente, pues sabemos de todo en este país, ¿no? Unos que sí nos preocupamos del tema y otros no. Entonces, tratar de acomodar a todos en el mismo saco es bien complejo, bien complejo. Y no me pregunten a mí. Pero bueno, así es esto. Tú decías que el OCP se entrega a finales del 23 o inicios del 24. Y acababas de nombrar, en base a lo que manifiesta Lucho, sobre la variante de 50 millones más otros 10 de que yo especulo la movilización de una de las estaciones de bombeo. Si el OCP se va, o es como cuando tú dices, voy a arrendar este departamento 10 años, y al inicio le refaccionas a tu gusto, con la autorización obviamente del dueño del departamento, y vives tus 10 años. Pero si al final, el último año, el 10º, tú dices, ¿para qué voy a arreglar si ya me voy? ¿O hay algún punto contractual que tiene que cumplir el OCP para, en este caso de vulnerabilidad, tenga que hacer una variante? Porque entiendo yo que esos costos el Estado no lo paga, porque es un manejo de funcionamiento estrictamente privado y los socios son quienes pagan su tarifa y la rentabilidad que quede del oleoducto se reparten también como socios. No sé si estoy equivocado en esa línea y tú me puedes aclarar. Bueno, en realidad yo voy a darles la información que pude de alguna manera pues enterarme mientras yo estuve en el oleoducto. No voy a darte esto como información oficial y me disculpan a los colegas, ¿no? Es una apreciación, yo diría prácticamente personal. El tema es el siguiente. Como tú bien lo indicas, el oleoducto fue construido a cuenta y riesgo del OCP, de la empresa OCP Ecuador S.A. El Estado no invirtió un solo centavo en la construcción de ese oleoducto. El convenio era que OCP podía operarlo en 20 años y de ahí entregarlo en forma, llamémoslo así, gratuita al Estado, o sea, sin que el Estado reconozca ningún monto adicional. Como tú bien lo mencionas, si este arreglo se lo hacía 10 años antes, preveyendo esta catástrofe, que vuelvo a repetir, era muy difícil de imaginarse que desapareciera la cascada San Rafael. Si se lo hacía 10 años, obviamente, pues se hubiera podido prever que esa inversión iba a ser recuperada en esos 10 años. Es más, si hubieran revisado tarifas y esas cosas para tratar de recuperar esa inversión adicional de parte de OCP Ecuador S.A. A estas alturas, al menos desde mi punto de vista, por eso digo, es un punto de vista muy personal, difícilmente esa inversión, si se la diera hoy, no se la recupera en el resto de operación del oleoducto. O sea, en un año no recuperas esos 50 o 60 millones de dólares. No sé, en realidad no sé cuánto cueste. Entonces, entendería yo, y esta ya es una, digamos, un rumor que me llegó, de que el OCP, su actual directiva, está intentando negociar una operación adicional por parte del OCP, siempre y cuando pues el Estado acepte que se va a hacer esta inversión. O sea, en otras palabras, hacemos la inversión, pero me extienden el tiempo de concesión del oleoducto, obviamente para recuperar la inversión. Es un negocio como cualquiera, ¿verdad? No, dejémonos de cosas. Es un negocio como cualquiera y yo no soy ni socio ni parte del OCP ya, entonces quedo fuera y es entendible. Yo estoy en este rato, como digo, dando mi punto de vista. Entonces, entiendo que está tratando de llegarse a un acuerdo. No sé si Petroecuador lo acepte, no sé si a Petroecuador le guste la idea, no sé si al ministro de Energía le convenga, no sé si el presidente de la República sepa o pueda tomar una decisión al respecto. No tengo la menor idea, pero la intención sería eso. Si OCP hace su propia inversión, tendría que recuperarlo con tiempo adicional de concesión del oleoducto. Ese sería el negocio. Perfecto. Y una última. Como todo proyecto, se tienen que desarrollar ingenierías. Y claro,
algunos, no todos somos ingenieros los que participamos en estos eventos de las charlas y los conversatorios, y nace la inquietud. Tú decías, le profundizamos al cruce subfluvial 4 metros, 7 metros más. Pero definitivamente, y Remigio, algunos que estamos aquí somos hidráulicos, lo que hacemos es calcular para una crecida determinada la socavación que el río puede generar, y se recomienda que bajo esa socavación quede instalado indudablemente el oleoducto. Y esto es lo que justamente nos garantiza de que el mismo no sea arrastrado por una creciente bastante fuerte y no sea arrastrado durante este periodo de retorno que nosotros los técnicos determinamos para que justamente tengamos la seguridad y no nos juguemos el físico en el momento en que un oleoducto se rompe en este caso en un río, que obviamente son los sitios más contaminantes o el medio por el cual más se contamina un derrame de petróleo. Y obviamente, como tú decías, espacios tan complejos como Mindo, el hecho de tener un derecho de vía de 7 metros y donde tú ahora caminas y no le ves al oleoducto, está el tecnicismo, en este caso la ingeniería. Pero al mismo tiempo también lo que tú decías en Mindo, una rotura de un oleoducto por un sismo, ojalá nunca suceda, sería catastrófico, porque ¿cómo accedes a arreglar un oleoducto que se rompa justamente en una de estas cuchillas o senderos de apenas 6, 7 metros, en donde, como tú mismo lo manifestaste, en el proceso de construcción, todo fue a través de helicóptero, y hoy no existe esta facilidad de maquinaria como para poder acceder de forma inmediata. O paramos el bombeo durante un buen tiempo para solucionar, o a su vez tenemos un desastre un poco grande en la parte ecológica. No sé si eso me podrías ayudar a aclarar. Y muchas gracias, mi querido Santiago, por toda esta excelentísima presentación y explicación del OCP. No sé Sí, si para abonar un poquito lo que dice Patricio, yo les comentaba que nosotros hicimos el diseño para una de las quebradas, no me acuerdo, de las que bajan del reventador. Y me parece que en alguna de las quebradas, dadas las condiciones geológicas del fondo del río, no se recomendaba la profundización del cauce por la conformación, digamos, arenosa, etcétera, etcétera, del cauce, sino que se recomendaba hacer puentes elevados, es decir, venía el oleoducto y de ahí se le subía al oleoducto, no recuerdo exactamente si era 3 o 4 metros adicionales, y se abría el ancho del río, digamos, para darle la posibilidad que digamos, el tubo, si es que mejor dicho, para evitar, digamos, excavar el río para poder colocar a 4 metros de profundidad, porque también eso es una tarea bastante compleja. Y la mejor solución resultaba que era hacerle un puente y pasar el oleoducto por arriba. Necesito nomás, disculpa. Sí, efectivamente, Remy, completamente de acuerdo. De hecho, el oleoducto, si bien el 99% del oleoducto es enterrado, también hay pasos aéreos, y justamente haciendo las consideraciones que usted comenta. Y específicamente en el río Reventador, el oleoducto tiene un paso aéreo, no tiene un paso subfluvial. Asimismo, en algún otro río, creo que es el Puchuchoa, por Lumbaki, también tiene un paso aéreo. Entonces, dependiendo de las condiciones geológicas y de la topografía del terreno, como usted bien lo menciona, hay sitios donde usted no puede meterse debajo del río, pues es una locura. Es más, son paredes verticales de piedra y métase por debajo del río, o sea, imposible. Entonces, eso obviamente, pues, ya se vio durante el ejercicio, el repaso de los posibles trazados del oleoducto, y se determinaron los diversos pasos que se tenían que, digamos, que ejecutar. Entonces, donde había cómo, obviamente solo hacía su superficial, y donde no había cómo, pues se veía el sitio más idóneo para hacerlo cruce aéreo. En cuanto al tema de la sismicidad, es un tema que
que realmente es, yo diría, complejo. Alguna vez conversábamos con un técnico que vino del exterior, vino del Perú exactamente, y él me decía, mira, Santiago, si en nuestros países nosotros no quisiéramos lamentar un incidente, un accidente en nuestras instalaciones, era también de una empresa petrolera allá en el Perú, decía, no deberíamos hacer nada, porque todos sabemos que nuestros países son volcánicos, son sísmicos, y no podríamos, decía, deberíamos sentarnos a esperar que hasta que Dios diga hasta cuándo. Entonces, comentábamos y decíamos que justamente la ingeniería es para eso, para tratar de salvar los obstáculos que la naturaleza nos impone. Que tarde o temprano, sí, la naturaleza, nadie puede detenerla, nadie puede saber cuándo ni en qué magnitud suceda uno de estos eventos. También es cierto. Ustedes saben que eventos catastróficos pueden suceder cada 1000, cada 10.000 años. Es más, en hidrología se calcula, ustedes saben, los tiempos de retorno y esas cosas. Pero yo les pregunto, si yo calculo ahora con una crecida milenaria, ¿quién me garantiza que la crecida milenaria viene en 1000 años? No, puede venir mañana. Todavía me coge ahí medio en media construcción y ya vino la milenaria y me barrió. Entonces, claro, todas esas cosas son bastante complejas. El área de ingeniería, todos los colegas que están aquí creo que lo tienen bastante claro y evidentemente, pues, como yo digo, si bien hay riesgos, esos riesgos hay que tratar de minimizarlos justamente con nuestro conocimiento, con nuestra experiencia y en muchos casos con experiencia internacional. En ese sentido, pues yo creo que si bien el oleoducto tiene riesgos en su trazado, vale decir que la gran mayoría de estos riesgos fueron tratados, fueron de alguna manera vistos con anterioridad y tratados de subsanar. El tema de la cascada San Rafael, vuelvo a repetir, con estos señores geólogos que me comentaban, decían en son de broma, pero vos sí tienes suerte. Esa vaina estuvo ahí 10.000 años y justamente te toca a vos. Bueno, imagínense lo que son 10.000 años parada ahí esa famosa cascada y en una semana se nos va y nos deja siendo tremenda tragedia. Es más, muy pocos dieron de alguna manera su punto de vista de qué exactamente podía suceder. O sea, para mí tenía una cierta lógica lo que estaba sucediendo, porque lo único que hizo el río es retomar su cauce, su paleocauce, dicen ¿no? los amigos geólogos. Entonces, tenía cierta lógica, pero nadie sabía hasta dónde era el paleocauce. Entonces, realmente fue muy complejo, fue muy complejo. De las reuniones que se tuvo con Petroecuador, de los estudios que hizo Petroecuador, que hizo CP, que trajo el Ministerio de Energía, etcétera, etcétera. Yo la verdad es que muy poco pude conocer, se manejaron con cierta, yo diría, con cierta reserva esos estudios. No sé exactamente cuáles son sus conclusiones definitivas y como digo, se está viendo la opción de cambiar de curso al oleoducto y al SOTE también. Espero que esa sea la solución que de alguna manera pues quite esos riesgos que tienen hoy los oleoductos. Todos sabemos que nuestro país básicamente mantiene su economía en función del ejercicio económico de estos oleoductos, de esta industria hidrocarburífera en general. Entonces eso es, no sé, Pato, algo adicional me dijiste, ya me desvié. No, tranquilo. Lo que te decía es, ¿cómo podemos solventar un tema, por ejemplo, en Mindo? Si falta Ah, la maquinaria, el recurso de una vía, etcétera, etcétera. sí, a ver, básicamente tú habías ya mencionado con anticipación, tendríamos que parar el oleoducto durante un buen tiempo. Eso es lo que se hace. Es lo que se hace. Si ustedes se ponen a ver en los dos últimos derrames, bueno, en el último ya no estuve, pero en el penúltimo sí, del OCP,
el oleoducto se paró por 35 días. O sea, no es que normalmente en accidentes, digámoslo así, relativamente pequeños, nosotros tenemos como plazo 3 días para reparar el oleoducto e iniciar el bombeo por cuestiones de almacenamiento. O sea, nosotros como OCP y como SOTE no podemos almacenar todo el crudo mientras estamos de reparación. Entonces tenemos 3 días para reparar el oleoducto. Y de hecho, pues siempre se lo ha hecho así. Pero en esta ocasión, cuando ya hubo la desgracia tan grande, bueno, paramos 35 días. Hasta primero, bueno, el oleoducto se había parado con anticipación y luego teníamos pues que encontrar una nueva ruta. Una ruta, entre comillas, segura para el evento que estaba sucediendo. Entonces, hasta hallar esa ruta y luego para construir la variante, bueno, tomaron 35 días y mientras tanto, pues sigue parado el oleoducto. Tuvieron que pararse algunos pozos, obviamente ya no teníamos forma de almacenar el producto, el SOTE tampoco, entonces fue un caos de un mes que fue duro. Entonces, en ese caso, lo que se hace es parar y ver la posibilidad de repararlo ahí mismo o hacer variantes. Eso es lo que normalmente se hace. Muchas gracias, Santiago. Lucho Torres, creo que quieres rematar las preguntas. Sí, retomando el tema de las vulnerabilidades, precisamente el estudio de las vulnerabilidades es lo que permite al diseñador tomar en cuenta esas vulnerabilidades y riesgos y plasmarla en la obra, claro, con un costo mayor. Pero cuando no se hace el estudio de vulnerabilidad y riesgo, es precisamente que suceden los desastres. Y lo del Coca es un ejemplo. No se hizo ningún estudio de vulnerabilidad y riesgos, ni durante la época de INESEL, ni durante la época de los chinos. Al plantearse varios escenarios, quien hace el estudio de vulnerabilidad y riesgos se plantea escenarios. Ese es el estudio de vulnerabilidad y riesgos. Plantearse escenarios de desastres, escenarios de riesgos. Y evidentemente, si es que se hubiera hecho, hubiera aparecido como uno de los escenarios lo que le puede suceder a la cascada. Y con base de ese criterio, se debían haber hecho estudios sobre las cascadas. Y aparentemente se hubiera descubierto que en la cascada ya existían fisuras previas, fisuras de origen geológico, seguramente por el desgaste. Obviamente, miles de años de una presa, por más roca que sea, ya estaba fisurada. Y con obras civiles se pudo haberle mantenido en el sitio a esta cascada. Sí, es decir, con una reparación de obras de hormigón tranquilamente se pudo haberle mantenido en pie. Lamentablemente, al no haber hecho los estudios, ahí vino la debate. Por eso, como conclusión, digamos, es que la necesidad de hacer los estudios de vulnerabilidad y riesgos es fundamental para todo tipo de obra. Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Muy bien. Creo que ha sido una noche muy agradable, mi querido Santiago. Hemos visto cómo el OCP se ha preocupado en cuidar el medio ambiente bajo tu dirección en esos últimos 7 años en la gerencia y esperemos de que este tipo de manejos sean replicados por muchas empresas, no solo en el país, sino en el mundo en general, ya que este planeta necesita de nuestro aporte y de nuestro cuidado. No por los que vienen mañana, sino por nosotros primeramente y por los que vendrán mañana y pasado mañana. Ya empezamos a cocinarnos ahorita ya. Correcto. Así que muy gentil. Remy, ahí está. Los 20 colegas y amigos que hemos acompañado en esta charla, nos vamos, creo que yo, muy satisfechos. Ustedes saben, estas charlas se las publica en el canal de JICA a través del YouTube, así que la pueden revisar. La próxima semana, de igual manera, invitarles a las 7 de la noche a una nueva charla. La próxima semana tenemos una charla un poco diferente. Algunos que eran medios políticos en la FEPON, como Lucho Torres,
cuando decidió el Orico mandarles a una girita a Santiago, terminaron con sus anécdotas justamente estudiantiles. Así que la próxima semana, después de una larguísima charla de hace unos 2 años con Lucho, de 7 de la noche a 11:30 de la noche, que nos tocó decirle, Lucho, queda para un segundo capítulo, decidió definitivamente contarnos la parte 2. Y en esta parte 2 estaremos en la siguiente semana, con su anécdota, con su experiencia de vida, que Lucho Torres nos va a comentar muy alegremente con su gran estilo de amistad y de excelente profesional, indudablemente. Así que les esperamos masivamente el próximo viernes a todos para disfrutar el cómo Lucho terminó en el Estadio Santiago de Chile y cómo terminó en Quito, que es lo que nos va a contar de largo, como quien dice. Hay que disculpar al Juanito porque parece que pensó que era a las 9 de la noche la conferencia. Oiga, ¿dónde estaba usted tomando? Oiga, ¿qué pasa, Juanito? Buenas noches a todos. Santiago, qué gusto verte a los tiempos. Oye, Un gusto verte. Un abrazo grande, igual. Remigio, Patricia, todos los compañeros. Juanito, un gusto inmenso. Gracias. Fernando, un saludo. Disculpen, no quería al menos entrar casi al final para saludarles, pero ya veré la conferencia después en el YouTube, pero tuve que hacer una visita a un médico amigo mío que chusa me ha dejado impresionado porque lastimosamente es increíble lo que les pasa también a los médicos, ¿no? Está con Alzheimer. Oh, qué pena. Médico de 64 años y el que me ha visto siempre por amistad, por todo, ¿no? Y es chut. Nunca había podido estar tan de cerca con una persona con Alzheimer. Es increíble, ¿no? Como... Disculpa el apellido del doctor. Macas. No, yo tengo un caso parecido, compañero mío en el colegio, que está con la misma enfermedad, pero avanzado, ¿no? Es de mi edad. Qué terrible, oye. Terrible el cuadro. Y médico también. Sí. Cirujano él y todo. Le veía a mi mamá, era amigo, pues era de mi edad. Y ahora justo me invitó a un cafecito, un amigo común, y le encuentro a él ahí, la sorpresa, oye. Quise tratar de entrar un poco antes, pero dije, al menos voy a saludar ahora a Santiago a los tiempos que le veo. Ya no te asomas, pues digo, ya no te asomas, ya creo que no te dejan salir de la casa. Para que no, ya ahora sí, ya porque estoy viviendo aquí, entonces ya podemos. Ya pues. Aunque sea, todavía seguimos aceptando desafíos de fútbol. Todavía jugarás. Pero por supuesto, que él vaya todos los jueves. No te creo. Pero vaya todos los jueves a las 5 de la tarde en cualquiera de las canchas que nos hayan asignado en la Carolina y jugamos. Los viejitos, todos todavía estamos ahí. Te van a saltar, viejo. Con bastoncito. Oye, yo pienso que hay que hacer la reunión en el bar Carrión para no olvidarnos las buenas. Yo creo que ya no existe, oye. No debe haber, obviamente, pero no hay. Jugábamos fútbol y luego rematábamos en el bar Carrión. Y como yo vivía apenas a 2 cuadras de la Poli, media facultad en el departamento del Iván y yo que compartimos. Los viernes a la tarde después Terrible. del fútbol. Íbamos por ahí. Pero no digas que... Pato, pero no digas que les llevaba a mi departamento. Te llevaban a tu departamento. Bueno, eso le iban a dejar. Es más o menos haciendo un poquito la broma. Más claro. Una pequeña bromita nomás a Juan Francisco a lo que nombraba de médico. Digo, creo que se ha ido donde el urólogo. Pero... no, es cirujano. Bueno, jóvenes. Médico cirujano. Nos vemos la próxima semana. Buenazo. Un abrazo. Un abrazo, Santiago. Buen fin de semana a todos. Igual Gusto manera. verles, Mario. Un abrazo. Gracias bien, Luchito Torres. Un abrazo. Pasen Cuídense bien. mucho. Muchas Chao. gracias. Hasta luego. Llegué justito hoy a la despedida. Qué bien. Menos Chao. mal. Cuídense. Chao. Nada.
Hoy no ha estado Orlando para el brindis, así que, bueno, Orlando. Ah, cierto. Que La lo próxima hubiese semana, hecho, por lo Juanito. menos. Ok. Chao, Chao, que chao. pasen bien. Chao, Gracias, chao. chao.